Hola, muy buenas tardes. Es un placer saludarles a todos ustedes hoy, 20 de octubre del 2025, encontrándonos en los pasos de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, en nuestro diplomado de neuroeducación, emociones y aprendizaje. Hoy estamos iniciando nuestro módulo número 4, así que estamos avanzando, ya que en este módulo se va a hablar de atención, motivación y concentración. Agradecemos los saludos de la tarde de hoy, gracias a Fátima Espino, a Fiordalisa, Flor, Gilma, Milvia, Lick Montilla, Judith Ramos. Muchísimas gracias por estar con nosotros presentes. Hola José, buenas tardes para ti, un abrazo para todos de igual manera. Qué bueno que nos están acompañando hoy para poder proseguir su formación con nosotros y de esta manera pues seguir construyendo esta comunidad de aprendizaje. Entonces, vamos con nuestro módulo número 4 y para ello vamos a iniciar para presentarles a otro exponente de las neurociencias en Latinoamérica en nuestra sesión de neurocientíficos invitados para el campo de la neuroeducación. Quiero presentarles al doctor Hernán Aldana. El doctor Aldana es biólogo neurocientífico de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y él, pues, tiene en su particular mucha experiencia en el campo de la neuroeducación, sobre todo hablando de la motivación, de cómo mantener la atención en el aula. Y en este caso, él nos viene a hablar de cómo enseñar y aprender de los pies a la cabeza. Pienso que esto es una gran oportunidad para escuchar estas propuestas pues, que él tiene con respecto a mantener motivados al estudiante y tener en cuenta las particularidades de cada uno, ¿sí? Sobre todo porque hay ciertos estudiantes que pueden tener alteraciones socioemocionales, este, que inclusive ante cualquier evento ellos se afectan de manera, como dice, emocional e inclusive pueden afectarles hasta económicamente. Entonces, por eso pues tenemos que tener en cuenta a estos estudiantes que pueden tener condiciones socioemocionales, que pueden tener condiciones de salud mental y que pueden estar en nuestras clases. Y por eso hay que brindarles de alguna manera cierta comprensión y empatía. Vamos a escuchar entonces al doctor Hernán Aldana. Escuchamos entonces al doctor Hernán Aldana, quien es el doctor en biología de la Universidad de Buenos Aires y por supuesto con su especialización en neurociencias. Bueno, fue muy interesante esta exposición de Hernán Aldana, sobre todo esta exposición que hizo tiene tres momentos clave que son importantes analizarlas. Para ello, pues me permito ya habilitar el chat porque ya vamos al momento de la discusión para poder establecer estos tres momentos claves. Uno, ¿cuál es la reflexión de las claves que él dio? Él dio una serie de claves, vamos a ver si las recuerdan. Dijo, voy a dar evidencia científica y nombró claves. Vamos a ver cuáles son. A ver si recuerdan las claves que él dio. Muy bien, Anita. La conexión entre la mente y el cuerpo. ¿Se recuerdan qué ejemplo dio, ofreció para poder tener este ejemplo de mente y cuerpo? Vamos a ver. ¿A quién colocó de ejemplo?
que hablaba de que no tiene cerebro, pero tiene movimiento y cuerpo, de de las medusas. Muy bien, excelente, muy bien. Y él colocaba también otro momento clave y es que decía, la mente es el cuerpo y el cerebro en movimiento y propone de que ahí hay que poner el cuerpo en el centro de la educación. Estas son las reflexiones que él estaba ofreciendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo desde el cuerpo y el movimiento? ¿Y qué tiene que ver con el proceso de aprendizaje? Y nos dice Dinora que el movimiento del maestro motiva al estudiante, pero ¿de qué manera? ¿Qué propone el doctor Aldana para colocar, poner en el mero centro de la educación al cuerpo? Bien, nos dicen emoción, se prende haciendo. Muy bien, excelente. Muy bien. Como ven, pues el doctor Aldana pues es un apasionado de docente, ¿no? Y tiene una forma muy particular de exponer y de explicar de manera fácil cómo enseñar de, de los pies a la cabeza. Entonces, eh, es muy importante pues tener en cuenta, gracias Eila que nos dice el impacto de las emociones en el aprendizaje, que se estimula la emoción. Fátima nos dice que los docentes deben dar cuerpo al conocimiento. Aide, todo actor se mete en el personaje, ¿sí? Muy bien. Entonces eso es parte, como parte introductoria, ¿no? De, de lo que queremos exponer en este módulo 4. Porque el módulo 4 vamos a hablar mucho del cerebro, sobre todo en los procesos de atención, de concentración, motivación, porque son funciones cognitivas superiores las que vamos a ir trabajando, ¿no? Y vamos a mostrar nuestra biblioteca virtual para que nos ubiquemos en el contexto de los materiales que están dispuestos en nuestra plataforma. En nuestra biblioteca virtual, pues tenemos la guía del estudiante, donde vemos, vamos a ver lo que es el cerebro y su capacidad, vamos a ver el, la motivación y el aprendizaje, sobre todo porque vamos a explicar lo que es el circuito neurobiológico de la motivación. Vamos a ver a Sara, vamos a ver qué es eso, quién es ella, quién es Sara en la motivación a nivel cerebral. Y por supuesto tenemos una carpeta que se llama desafíos. Y con desafíos, pues los vamos a desafiar. Porque vamos a hacer un ejercicio de análisis, de reflexión, para poder trabajar en esto, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio práctico donde todos pueden participar y donde esperamos pues que podamos utilizar el máximo potencial de estos desafíos, de estas propuestas que vamos a analizar para que podamos ir organizando las ideas, porque tenemos que tomar decisiones y son ustedes quienes los van a tomar. En primer lugar, vamos a dar la explicación de lo que es el desafío, el contexto. ¿Por qué? Porque ya de acuerdo a los módulos observados, que ya hemos visto el 1, el 2 y el 3, ya ahora sí podemos desarrollar este desafío. Sobre todo porque en este desafío vamos a obtener información para poder interpretar en medio del entorno
los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero con el enfoque neurocientífico. Este ejercicio que vamos a hacer, que es parte de un reto, lo vamos a analizar de manera individual y como equipo de estudio. Por lo tanto, su contribución, su comentario es valorado significativamente. Aquí vamos a ver el desafío. Vamos a prestar especial atención al desafío. Dice, vamos a suponer, este es el reto, que usted tiene la posibilidad de determinar los lineamientos pedagógicos que se van a implementar en los próximos 4 años en la institución en la cual usted se desempeña. Pero le van a solicitar, ya dado su nuevo puesto, que pueda jerarquizar una serie de temas que están asociados a la gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Entonces, con la intención de esto es poner, recuerde bien, nuestra intención es poner en el centro de la jerarquización los aportes de la neurodidáctica que nosotros hemos complementado hasta este momento. Por lo que usted va a tener que definir y tomar una decisión con respecto a aquellos aspectos prioritarios que usted va a tener que tomar en cuenta. Porque recuerde que estamos en un caso hipotético en el que todos y cada uno pueden determinar cómo se van a llevar los lineamientos pedagógicos en su escuela. Y lo va a hacer a una análisis de 4 años. Vamos a ver los elementos. ¿Cómo se debe hacer la tarea? Yo les voy a colocar a ustedes 4 propuestas o líneas de trabajo. De esas 4 líneas de trabajo, usted las va a seleccionar asignando un número, pero el número es el orden de prioridad y jerarquía. Eso quiere decir que sus decisiones se van a observar de acuerdo a la decisión que van a tomar primero. Siendo el 1 aquella que es el primer lugar de prioridad hasta llegar al 4. Entonces, son 4 líneas de trabajo. Usted asigna el número porque es la prioridad. Quiere decir que del 1 al 4, el 1 es la mayor prioridad y el último es de menor prioridad. Son 4. No debe repetir el mismo número para una sola línea, ¿sí? Porque no se puede repetir la respuesta con un mismo nivel. Vamos a ver cuáles son. Vamos a leer con atención. Les estamos colocando las 4 prioridades, las cuales no están en orden de prioridad, sino en líneas de trabajo. Y usted lo que va a decidir es cuál de ellas debe ser la prioridad 1, 2, 3 y 4 en un lineamiento pedagógico donde el centro de la discusión es colocar a las neurociencias en ese enfoque. Veamos la propuesta A. Línea de trabajo A. Estrategias didácticas que promueven la construcción de un nuevo conocimiento, considerando la utilidad de los aprendizajes y su posibilidad de transferirlo a nuevas situaciones. B. Incorporar herramientas que permitan promover y fortalecer la motivación y la memoria como elementos clave para facilitar los aprendizajes. Línea de trabajo C. Tenemos Julio, disculpa, no te quiero interrumpir y tampoco quiero ser poco agradable, pero en este momento estoy leyendo las prioridades y cuando ya yo termine las líneas de trabajo, vamos a dar unos minutos para que pues puedan reflexionar y luego vamos a ver cuáles son las decisiones que va a tomar el aula virtual, ¿sale? Entonces, no apresurar. Espero no haberte molestado o hacerte sentir mal.
porque no quiero tocar o herir susceptibilidades. Qué bueno que te emocionaste, entonces empieza a pensar, ¿sale? Vamos a ver las líneas, toma tus decisiones y luego vamos a ver qué sucede. Ok, la tercera línea de trabajo te dice, instaurar una cultura donde el error sea una estrategia sistemática y recurrente para promover aprendizajes. Y la última línea de trabajo es incluir el trabajo con las emociones como facilitadoras del aprendizaje, por cuanto inciden en la estimulación de la actividad cerebral. ¿Qué vamos a hacer? Tómense un tiempecito corto, breve, para que ustedes puedan decir cuáles son sus prioridades. No pueden decir una sola porque no me están diciendo absolutamente nada, porque entonces no están tomando decisiones y no están siendo buenos gerentes cuando les están dando un cargo de poder para poder tomar decisiones. Entonces, como buenos gerentes, no puedo decir que de las 4 líneas de trabajo, usted nada más que va a trabajar una, cuando le estamos diciendo que tiene que tomar decisiones y que las decisiones marcan un número que se llama prioridad. La 1 es la más importante y la 4 es la menos importante. Por lo tanto, debe tomar decisiones de cómo va a trabajar en los próximos 4 años con los puntos prioritarios, colocando en el orden que usted crea que deben ejecutarse en su escuela. Lo digo de esta manera porque cada contexto de ustedes es diferente. Pero recuerde que nos estamos centrando en los aportes de la neuroeducación. Lo que hemos aprendido, vamos a colocarlo sobre la mesa para tomar estas decisiones. Entonces, vamos a darnos unos minutos, vamos a dar unos 2 minutos para que ustedes puedan reflexionar y luego pueden ir incorporando las decisiones en el chat. También es posible que, dada la reflexión y la toma de decisiones, también sería bueno que los que quieran participar se les pueda ofrecer activarles el audio para que puedan decir con argumento por qué tomaron estas decisiones en estas líneas de trabajo, adjudicando las prioridades. ¿Vale? Vamos a dar entonces el tiempo. Aquí eh, Aquí les dejamos las 4 líneas para que las lean, las analicen y luego deben colocar sus 4 prioridades en el chat. Bien, ya ha pasado el tiempo prudencial, como nos dice la neurociencia, de que hay que permitir que el estudiante reflexione. Bien, vamos a ver entonces, aquí están las decisiones que están tomando. Podemos, para las personas que deseen participar, para mostrar sus argumentos y explicarlo, pues, como siempre, usted puede levantar la manita virtual y así le podemos activar el micrófono y trabajar. ¿Sí? Hice un sonido con mis anillos, porque cuando yo voy a tomar el mouse, mis anillos de matrimonio se golpean con la mesa. Hago la aclaratoria porque alguien dijo que yo soy agresiva porque golpeo la mesa. Entonces, es que yo tengo mis anillos de matrimonio de mi esposo, de mi esposo ya fallecido, y cuando yo voy a mover las cosas, pues los dos aros pues se unen se golpean la mesa, pero levemente. Por si acaso puedo herir susceptibilidades de algunas personas, pero eso aviso, ¿no? Porque suenan bastante. Bueno, entonces eh, vamos a darle la oportunidad a las personas que desean decir y el porqué de sus decisiones, sabiendo de que van a colocar en el mero centro de sus decisiones a la neuroeducación, pero tomando en cuenta el contexto de sus propias escuelas, ¿verdad? Ya que tienen un cargo de poder donde van a poder tomar decisiones como gerentes.
Aquí tenemos al psicólogo Héctor. Buenas tardes, bienvenido nuevamente. Vamos a escuchar su decisión. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escucha? Buenas tardes a todos. Bienvenido. Lo Sí, escuchamos. Vamos a ver, ¿cuáles son bueno, sus decisiones, maestro? bueno, acá lo que está en las cuatro rubros, yo lo que incorporaría de acuerdo a mi contexto donde yo trabajo, sería primero implementar la cultura del error, porque es como una estrategia muy buena en ese aspecto con el cual, bueno, pues se puede trabajar. El segundo sería lo que tiene que ver con la actividad referente a la memoria. El tercero incluiría actividades referentes a lo que es las emociones. Y el cuarto, donde se implementen estrategias. ¿Sí? ¿Esto a qué viene? A que dentro de ese aspecto, bueno, pues también lo podemos vincular con el currículum escolar, ¿sí? Que implica programas, contenidos, y con el cual, con la planeación didáctica, se puede determinar la clase, inicio, desarrollo y cierre. También esto, bueno, me viene a determinar que yo puedo utilizar el currículum oculto, ¿sí? Que es decir, aquí es donde yo ya entro con esas estrategias, dependiendo si lo que yo proponga coincide con las características del grupo, ¿sí? Porque a lo largo de mi experiencia profesional de casi 29 años, conozco tres tipos de grupos. Uno, donde el 80% trabaja, uno les pone las actividades y los chicos trabajan. Dos, el 50% trabaja y el 50% no. Entonces aquí es donde hay que implementar otras estrategias para que el grupo le queden esas actividades. Y tercera, donde el 80% no trabaja y el 20% sí. Aquí es donde muchos alumnos me dicen, oiga, profe, yo hago el trabajo en equipo, pero lo hago solo porque los demás no trabajan. No, aquí vamos a implementar una actividad donde todos puedan trabajar en equipo. Un ejemplo, apenas trabajé una actividad que tiene que ver con lectura. Entonces, bueno, les implementaba yo en una materia que tiene que ver con investigación los tipos de lectura. Entonces, hay lectura panorámica, donde el ejercicio consiste en revisar solamente la portada, el nombre del libro, el título, el nombre del autor o autores, la editorial, fecha de edición, el índice y cuántas páginas tiene. Y checar la contraportada, porque en la contraportada tiene una sinopsis del libro. Si no me basta esto, puedo leer el índice y el índice me da el resumen general del contenido del libro. Luego está la lectura de comprensión. Se deja al chico que lea y se les puede dejar varias actividades, que haga un mapa conceptual, un mapa mental, una síntesis, un resumen. Se les da la instrucción de cómo se hacen estas actividades y bueno, pues se puede gestionar. Y el tercer tipo de lectura es una lectura crítica, donde se lee el texto y si ya tienen previas lecturas, se les pide que hagan unas fichas de argumento o de argumentación donde el chico haga un análisis si el libro es bueno o no, o que lo compare con otros libros de forma similar. Entonces, ¿qué pasa cuando se hacen en equipos? Bueno, pues es un poquito bueno, para mí se me hace dinámico porque hago que todos participen. Y entonces, dependiendo del tipo de actividad que nosotros determinemos, bueno, pues yo ya puedo utilizar ya sea la coevaluación, es decir, entre todos los alumnos, a cada equipo, dependiendo del tipo de lectura que se elija, se dan los puntos de referencia. Y también se da la retroalimentación para que entre ellos mismos se vayan corrigiendo o determinar principalmente qué es lo que estuvo bien y qué es lo que hay que tomar en cuenta para poder retroalimentar. Entonces, en base a este ejercicio, yo realizaría esos 4 puntos, con el cual pues me sirve a mí para que los chicos sigan aprendiendo. Y a veces también igual, esa misma clase, a veces les digo, esta clase que a veces estoy gestionando no se va a volver a repetir, porque depende de las características del grupo. Entonces, y eso, bueno, pues también tiene que ver mucho con esa forma de nosotros de conducir con el currículum. Ese es mi aporte, maestro.
Excelente, gracias, maestro Héctor. Bueno, buenas decisiones, interesantes y además el argumento también. Me pareció sumamente sustentado en un contexto del cual usted está hablando y tiene mucha experiencia. Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido. Liliana, buenas noches. Yo lo considero, mire, y voy a hacer un paralelismo a cuando yo estudié en secundaria, ¿no? Eso que yo estudié y tuve privilegios porque yo estaba en un colegio particular muy bueno, a diferencia de un colegio nacional, era diferente. Eh, Sin embargo, en ese tiempo, como era colegio europeo, los curas, pues, eran muy rígidos donde tus emociones pues no contaban mucho. Entonces, yo pienso que las emociones es lo principal para mí, la D, ¿no? Emociones como facilitadores, porque con un entorno con emociones, digamos, te motivas, ¿no? Y puedes obtener un poco más de aprendizaje, ¿no? Entonces, el profesor, por ejemplo, que ahora fomenta pues un clima de confianza, ¿no? Te ayuda, ¿no? A estar motivado y a participar. En mi tiempo eso no era, ¿no? Entonces, ese para mí es el por qué yo pondría primero las emociones. Las herramientas de motivación y memoria, ¿no? Esenciales para mí, ¿no? Para un buen aprendizaje, ¿no? En mi tiempo, yo empecé secundaria a los 70, ¿no? Yo soy promoción 75. La memorización pues era mecánica, ¿no? Entonces ahora se busca pues activar diferentes tipos de estrategias, ¿no? Para que tú eh, aprendas, aprendas mejor, ¿no? Ahora pues hay juegos educativos, mapas mentales, ¿no? Cosas que no se hacían en mi tiempo. Entonces, para mí es esa, ¿no? La tercera sería la que he puesto estrategias didácticas, ¿no? En Perú, por ejemplo, los currículos eran completamente diferentes, ¿no? A los que después creo que el 80 o 90 ya se metió el constructivismo y el desarrollo de la educación. Cambió, cambiaron los libros, cambiaron todo. Entonces, para mí, estrategias didácticas a través de proyectos, ¿no? Es interesante porque te hace aprender de una manera diferente. Ahora, la cultura del error. En mi tiempo, tú no podías errar porque el error era castigado. Sí, eso era en mi tiempo, ¿no? Ahora no, lógicamente el error es para que tú, a través del error tú aprendes, lógicamente, ¿no? Claro, no te vas a equivocar a cada rato, pero a través del error ahora tú aprendes, ¿no? Ensayas, no son los ensayos que se pueden hacer ahora. Entonces yo lo consideraría como último la cultura del error, ¿no? Según lo he estructurado de acuerdo a mi experiencia, ¿no? De tantos años que yo he estudiado, yo ya tengo 65, entonces el año 75 yo terminé secundaria, era distinto, ¿no? Yo me sentía privilegiado por haber estudiado en un buen colegio, a diferencia de los colegios nacionales acá, ¿no? Que era una desgracia. Gracias. Sí, buenas noches. No escucho. ¿Sí me escuchan? Bueno, buenas noches para todos. Mi decisión es la siguiente. Yo colocaría, justificaría mi decisión en lo siguiente. Colocaría como número uno la B. ¿Por qué? Porque cuando entregamos herramientas para la motivación, hay emoción. Si hay emoción, hay atención. Si hay atención,
se pueden relacionar la nueva información con la que ya posee el estudiante y por lo tanto esa relación de la nueva información con la que se posee va a la memoria, podemos almacenar en nuestras memorias. Por lo tanto, se generarán aprendizajes efectivos, significativos y duraderos. Como número 2, seguimos con las emociones, porque bien sabemos que las emociones son facilitadoras del aprendizaje. Luego, luego sería la número 4, perdón, la número 3, que sería facilitarles a los estudiantes estrategias didácticas para que ellos puedan relacionar esa nueva información con la que ya ellos poseen en sus estructuras cognitivas que le permitan tener aprendizajes significativos y duraderos. Y por último, la cultura del error, porque cuando erramos, no fracasamos, sino que aprendemos a través de los errores. Es por eso pues que yo tomo esa decisión. La 1 primero, la 1 sería la B para mí, la 2 sería la D, la 3 sería la A y la 4 sería la D. Muy buenas noches, gracias. Ana, excelente. Me gustó mucho tu reflexión. Muy bien, interesantísimo. Lo importante es que en cada reflexión ya por lo menos están centrando el foco en lo que sería la neurociencia. María Nereida, le estamos activando la solicitud de su audio para que la pueda aceptar. Sí, señora. Sí, Bienvenida, señora. María. Bueno, La muchas escuchamos. gracias. Gracias. En mi caso, me desempeño como especialista en aprendizaje. ¿Listo? Mi decisión consta de lo siguiente. Primero, sería el manejo de las emociones, porque es que las emociones abren la puerta y me facilitan el aprendizaje. Lo segundo sería decirle o compartir que ese aprendizaje tiene errores propios y que eso es normal y que dentro de esos errores hay un aprendizaje. O sea, que ahí sigo manejando las dos emociones, primero y segundo. Ya en la tercera incorporo las herramientas para facilitar la motivación. Y recordemos que la motivación forma parte todavía de las emociones. Y por último, buscaría ya las estrategias que promueven la construcción de conocimientos significativos. O sea, allí ya queda la puerta, garaje más amplia, por decirlo así, porque ahorita ellos van a crearse un nuevo aprendizaje, el cual a su vez ellos lo van a compartir con otros, ya sea dentro, digamos, de la parte escolar, bachiller, como llamamos aquí en Colombia, o universitario. Esa es mi apreciación. Muy bien, gracias María. Muy amable por su participación. Bueno, tomando en cuenta todo lo que ustedes han mencionado, no podemos dejar de mencionar que, pues ciertamente el aprendizaje va a permitir que nosotros le demos al estudiante la oportunidad de adaptarse a nuevas situaciones. Y eso va a promover en ellos tanto el crecimiento intelectual como el emocional. Y donde sabemos que a través del aprendizaje, pues las personas van a mejorar esta calidad de vida, resolver sus problemas, tomar decisiones y contribuir de manera significativa a su entorno. Hay un autor, un eminente neurocientífico francés, que es Stanislao Dehaene, quien identifica 4 pilares fundamentales para el aprendizaje y donde dice esenciales para el efectivo adquisición del conocimiento. Fíjense cómo ustedes han ido hilvanando
esos 4 pilares, con sus reflexiones, incluyendo el contexto donde ustedes vienen. Él dice que el primer pilar es la atención, que el segundo pilar es el compromiso activo. El tercer pilar es la retroalimentación y el cuarto pilar es la consolidación. Fíjense, Estanislao de Hannibal. Él dice que en la atención, él lo coloca en el primer pilar porque él dice, él refiere que la capacidad del cerebro para enfocarse en información relevante es el primer pilar porque es el cerebro quien debe ignorar las distracciones. Cuando el cerebro ignora distracciones, este proceso es crucial para que el cerebro humano reciba una enorme cantidad de estímulos cada segundo. Y el cerebro, sin la capacidad de filtrar y enfocar la atención en lo importante, el aprendizaje se va a volver caótico e ineficiente. Entonces, la atención actúa como un filtro que le va a permitir al cerebro concentrarse en la información esencial, facilitando tanto el procesamiento como el almacenamiento. Entonces, el filtrar las distracciones permite al cerebro concentrarse en la tarea de aprendizaje. Sin atención es imposible procesar y retener nueva información de manera efectiva. En un entorno educativo, captar y mantener la atención de los estudiantes es esencial para asegurar que ellos se involucren con el contenido que se les presenta. Allí va el primer pilar y cómo estas decisiones que han tomado van de la mano con esos pilares. El segundo pilar que dice el doctor Denahue es el compromiso activo. ¿Por qué lo refiere como un segundo pilar? Porque el compromiso activo es la participación activa de la persona en el proceso de aprendizaje. Y en donde dice que el aprendizaje pasivo, donde simplemente la persona escucha sin interactuar con el material, sin interactuar con el docente, no es un proceso de aprendizaje. Pero en cambio, cuando hay un compromiso activo del estudiante, donde se incluya actividades como discusión, práctica, la resolución de problemas, nos da una comprensión mucho más profunda y duradera de los conceptos. Por lo tanto, el aprendizaje activo va a estimular diferentes áreas del cerebro. ¿Y qué va a hacer? Fortalecer conexiones neuronales que van a mejorar la retención de la información. Ahora, el tercer pilar, dice Denahue, es la retroalimentación, tanto positiva como negativa. Allí viene lo de corregir errores y a mejorar. Proporciona información sobre lo que es el desempeño de la persona. Y que te dice, la retroalimentación debe ser inmediata, específica para ser efectiva. La corrección de errores no solamente ayuda a evitar la repetición de los mismos, sino que también te va a ayudar a reforzar el aprendizaje correcto, consolidando el conocimiento adquirido. La retroalimentación es fundamental para el aprendizaje porque ayuda al estudiante a corregir errores, a ajustar su comprensión y a mejorar su desempeño. Así que, por lo tanto, la cultura del error es parte del tercer pilar del Denahue. Y finalmente, el proceso de la consolidación, que es el cuarto pilar, donde te dice que en este proceso es donde el cerebro va a transformar la información adquirida en un conocimiento duradero. Esto quiere decir que para que esto se dé, tengo que tener una estrategia, una metodología, que incluye entonces tomar en cuenta la importancia de que la persona o el estudiante tenga un buen ritmo del sueño, y porque el cerebro va a revisar y organizar toda la información del día. Y esto es un proceso elemental y esencial para la memoria de largo plazo, con la integración de nuevos conocimientos que ya se están incorporando. Entonces, la consolidación va a asegurar que los aprendizajes se mantengan a largo plazo y puedan ser recuperados o aplicados en el futuro.
Entonces, estos 4 pilares nos dan este marco integral para poder entender cómo adquirimos y cómo retenemos el conocimiento. Son interdependientes y van a trabajar juntos para crear un entorno de aprendizaje que sea tanto efectivo como sostenible. La atención le va a permitir que la información sea recibida y el compromiso activo del estudiante va a asegurar que la información sea procesada. Allí viene la motivación. Y la retroalimentación es lo que corrige y guía el aprendizaje, para luego hacer la consolidación del conocimiento para la memoria de largo plazo. Entonces, qué bueno que ustedes están analizando esta situación de tal manera que les permitió tomar decisiones y prácticamente en su mayoría estamos tomando el foco atencional con respecto a la neuroeducación. Porque cuando se les coloca a ustedes este tipo de reto, es para que ustedes puedan incorporar dentro de su reflexión que la neurociencia aplicada a la educación es lo que te va a permitir que tú puedas tomar decisiones tomando en como referencia cómo aprende el cerebro del que le estoy enseñando. Porque si yo no tengo ese tipo de situación, de consideración, ¿cómo puedo generar luego yo las estrategias? Es como un poco difícil. Ana Galvis, no estoy proyectando nada, estoy en un momento de reflexión, así que tú me puedes, el que no me logres visualizar, pues no, yo estoy hablando, tengo la cámara encendida, pienso que no hay ningún problema que podamos reflexionar. De todo modo, yo voy a tomar en cuenta que tú necesitas más apoyo visual para tener eso más claro. Pero en este momento, lo que hice fue empezar a hacerlo como la compilación de muchas de las decisiones que se tomaron según las líneas estratégicas. Muy bien. Bueno, para esta hora vamos a tomar ya el receso porque ya es prácticamente ya para las 8 de la noche, hora Colombia. Y al regreso vamos a hablar acerca de el proceso neurobiológico de la motivación. Luego vamos a hablar sobre lo que sería la aplicabilidad de lo que dice la neuroeducación con respecto a sus principios en el aula y cuál es el principio de la escuela tradicional. Cómo ellas se debaten para poder optimizar el conocimiento. Vamos a un receso y al regreso venimos. Bien, regresamos de nuestra pausa activa y vamos a ir con el segundo y último segmento de la noche. Vamos a hablar acerca de la motivación y lo que sería el circuito neurobiológico de la motivación. Y para ello les voy a presentar a Chema Lázaro. Chema Lázaro es neurocientífico en el área de la neuroeducación y nos va a hablar acerca del circuito relacionado con la base biológica de la motivación entendida desde el aspecto neurocientífico. Vamos a escucharlo. Bien, como vimos entonces con el doctor Chema Lázaro, hablamos del sistema reticular activador ascendente, llamado SARA. Y SARA es una red neuronal
que va a regular este estado de alerta, de conciencia. Sara actúa como un filtro que tenemos nosotros para poder priorizar la información sensorial. Por lo tanto, Sara actúa para mantenernos despiertos y alertas y decide qué estímulos son relevantes para nuestra atención y supervivencia. Sara regula, además de eso, nuestra capacidad del estado de conciencia, porque ella, a nivel cerebral, y eso se encuentra dentro en lo que sería el tronco encefálico, ella va a permitir proyectar información a la corteza cerebral para generar estados excitatorios. Esto quiere decir que cuando nosotros utilizamos este sistema reticular ascendente en el aula, esto es muy importante porque este va a permitir que el estudiante, ¿sí?, pueda observar de alguna manera, estimularlo. ¿Cómo? Si yo tengo ese sistema reticular ascendente cerebral, lo voy a estimular a través de estrategias pedagógicas que puedan promover el estado de alerta y de atención al estudiante, porque Sara a eso se dedica. ¿Cómo lo hacemos? Pues con una variedad de actividades de participación activa y el uso de estímulos sensoriales muy relevantes. Sara va a ser como un filtro de información para captar la atención, activando la curiosidad, y va a presentar entonces el contenido que sea significativo para ellos, que es lo que nos dice el doctor Chema. ¿Y cuáles serían aquellas estrategias para estimular este sistema reticular activador ascendente? Es el SARA. 1. El docente debería variar las actividades. Debe intercalar actividades que sean de aprendizaje activo con otras pasivas para que el estudiante mantenga el estado de alerta, pero evitando la fatiga. Otra estrategia es fomenta la participación. Anima al estudiante a hacer preguntas, a dibujar, a que aprendan a tomar notas visuales para ir involucrándose activamente en el proceso. Por otra parte, debemos hacer que el material que le demos sea relevante, porque conectar el material con los intereses y en la vida del estudiante hace que ellos se sientan más ilusionados y motivados. Y entonces Sara será más propenso a ir priorizando esa información que le estamos dando. El movimiento. Por eso mencionamos al doctor Aldana hoy, porque usar movimiento, incorporar movimientos físicos, estirarse, realizar ejercicios cortos, ayuda a mantener la atención como no lo pueden imaginar. Por otro lado, y esto es lo que mantiene a Sara en un estado de alerta receptivo, es estimula los sentidos. Utiliza variedad de estímulos visuales, auditivos, táctiles, entre otros, para que Sara se mantenga siempre en estado de alerta. Y no olvides que incorporar juegos, preguntas y respuestas, hacer repaso y la práctica del material se hace mucho más atractivo para Sara, para que la persona pueda ir filtrando y codificando la información que debe aprender. Entonces, es por eso que es fundamental pues, tener este tipo de conocimiento con respecto a cómo manejamos estos procesos, ¿no? En nuestra guía de clase del módulo número 4, que ya les vamos a compartir aquí, está. Fíjense que cuando les decía estrategias
para mantener la atención y la motivación en el estudiante, esto no es un proceso fácil, porque es un proceso bastante complejo. Entonces, es por eso que no solamente hay que darle al estudiante simples estrategias, sino actividades en las cuales yo pueda generar procesos atencionales, pero tomando en cuenta que yo necesito del estudiante que tenga memoria, porque la memoria es la base del aprendizaje y sin atención no hay memoria. Entonces, la motivación va a desempeñar un papel imprescindible, sobre todo para el aprendizaje, porque así yo puedo mantener la atención y sostenerla a lo largo del tiempo. Y por eso Sara, como que es este sistema activador reticular ascendente, es el primer filtro que debe atravesar un estímulo, cualquiera que le demos al estudiante, para que el cerebro lo capte y Sara pueda filtrarlo, siempre y cuando Sara considere que esta información que le estamos dando es relevante. Luego, el otro circuito que mencionó el doctor Chema es el circuito cerebral de la motivación. Esto es un proceso que viene dado por la afluencia de neurotransmisores. La dopamina, que es la motivación o el deseo, junto con la adrenalina, que es la acción y el movimiento, y la serotonina, que es el estado de bienestar o satisfacción. Entonces, fíjense que nosotros tenemos dos sistemas importantes de la motivación, el SARA y el DAS, que es el proceso cerebral de la motivación. ¿Por qué nosotros necesitamos este circuito cerebral y conocer qué hace cada neurotransmisor? La dopamina es aquella que le va a permitir al cerebro la atención sostenida una vez que haya llegado la información y me va a permitir analizarla de manera racional. Sobre todo, nos permitirá mantener la acción hasta la consecución de lo que yo busco. Y el circuito cerebral de la motivación le va a producir a través de la serotonina un estado de calma, de paciencia, de serenidad, de adaptación y de humor estable, lo que va a favorecer el predominio de la razón y de la emoción como una recompensa. Entonces, la dopamina, en pocas palabras, lo que me va a permitir es mantener el foco de la atención sostenida. Es por eso que en el aprendizaje, ¿sí?, tiene como base el proceso cognitivo, que es lo que fundamenta y enmarca los procesos cognitivos superiores, y la motivación. ¿Por qué? Porque para aprender son imprescindibles la emoción, la motivación y, por supuesto, el proceso cognitivo. Uno es el poder hacerlo y el otro es el querer hacerlo. Por lo tanto, el rendimiento académico de los estudiantes siempre va a estar en mejora si yo tengo en cuenta y tomo en cuenta no solamente los procesos cognitivos, sino los procesos motivacionales. Primero, porque para aprender tiene que haber la habilidad, que es el proceso cognitivo superior. Y por supuesto, la voluntad, que es el de querer hacerlo. Por eso el maestro tiene que conectar con qué motiva al estudiante y saber que hay una motivación intrínseca y extrínseca. De allí que para poder comprender la motivación, pues tenemos que ver unas situaciones importantes para poder comprender este análisis, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos desde el punto de la teoría atribucional de la motivación, de logro como el de Weiner,
Weiner dice que el estudiante está determinado en gran manera por acciones y consecuencias afectivo-emocionales. Esto quiere decir que su actividad, que su éxito, su fracaso va a depender de sus emociones. Por otro lado, vemos pues que el autoconcepto en el contexto educativo es parte de la motivación, porque aquí el estudiante va a valorar su experiencia dado el feedback que puede recibir de sus padres, de los compañeros y del propio docente. Entonces, el rendimiento del estudiante no va a depender tanto de su capacidad real como de la capacidad creída y percibida por él, el cómo soy y cómo me ven. Bandura, por ejemplo, da una notable explicación con respecto a la diferencia que hay entre poseo la capacidad y saber utilizarla en situaciones diversas. Porque el individuo, de acuerdo a Bandura, va a anticipar su conducta o va a marcar su conducta de acuerdo a sus propias creencias, lo que es fundamental para generar así su capacidad. Porque entonces allí viene lo que se mide, el éxito de la persona o el fracaso. Y esto va a repercutir sobre su motivación y sobre el éxito de lo que hace. Se dice, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es el locus de control y autoestima, que las personas con alta autoestima son personas que atribuyen sus éxitos a factores internos, estables, que quiere decir que ellos valoran su éxito por su capacidad. En cambio, las personas que no logran el éxito lo atribuyen más a factores no controlables y por la falta de fuerza. Vemos entonces cómo las personas de muy baja autoestima ven sus fracasos como algo del azar, que no le tocó la suerte, que no pudo controlar lo que sucede, pero no ve, una persona de baja autoestima no ve que el éxito se alcanza es por factores que él mismo puede controlar y que van a depender netamente de lo que él desea y quiere hacer. Entonces, en la medida que desarrollemos la autoestima de los alumnos, se va a poder mejorar esta atribución causal para poder ser y hacer en el aula. Entonces, no es solamente privilegiar los aprendizajes instrumentales, es privilegiar las emociones y cómo el estudiante se mira a sí mismo y cómo el estudiante es visto por los demás. Vemos que deben haber metas de aprendizaje y esto es fundamental analizarla porque hay metas que pueden ser las que mueven al estudiante, internas y externas. Estas metas internas lo dan por el deseo de saber, por el mero interés de aprender, porque por su parte la externa será por aprobación de padres, por evitar que lo valoren negativamente, por tener una obtención de calificaciones o de recompensa. Esto mueve al estudiante. Por eso es que tenemos que tener en cuenta los tipos de motivación. Esta motivación intrínseca, que es esta parte que mueve a la persona en mejorar, en desarrollarse y que le plantea en su camino retos y se plantean desafíos para aumentar conocimientos y habilidades. Por su parte, la extrínseca va a reflejar ese deseo del sujeto por mostrar a los demás su competencia, por obtener de otro un juicio positivo. Y esto quiere decir, pues, que si nosotros no tomamos en cuenta los efectos motivacionales de las emociones, no vamos a poder mantener al alumno en un entorno escolar sin motivación.
Con respecto al docente y sus iguales, es importante ver que el docente tiene una figura fundamental en esto, sobre todo porque él, como docente, es la persona más influyente que hay en el aula. Y el estudiante, a pesar de que ustedes lo duden, valora mucho las opiniones que él tiene y el trato que él recibe. Por su parte, el alumno, cuando está tomado por un docente que conoce el rol y el poder que tiene en el estudiante, va a debe de tratar de mediar entre la autonomía y la iniciativa del estudiante para apoyarlo con mensajes positivos, con acompañamiento, y además con capacidad para la escucha activa. Ahora, no solamente el docente tiene un rol aquí activo, resulta que los compañeros del estudiante, sus compañeritos de clase, sus iguales, sus pares, también juegan un papel crucial en él. Porque un estudiante para poder aprender necesita destreza social. Necesita estar en un contexto donde él pueda interactuar para poder recibir de feedback información. Y esto le genera lo que llamamos el autoconcepto, que es lo que yo pienso de mí, generado también por lo que otros piensan de mí. Y esto afecta, sí, la dimensión académica como la dimensión social del estudiante para aprender. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la persona, que es el sujeto que está en el aula de clase, valora lo que dice el maestro, valora los comentarios de sus compañeros y luego valorará su autoeficacia. Porque allí él tendrá que compararse con ellos para saber cuál es su expectativa de logro, de éxito en la motivación. Por eso es que el aprendizaje de los alumnos dependen de aspectos personales y dependen de aspectos situacionales o de factores externos a ellos. Y por eso actualmente la UNESCO deja de lado el término necesidades educativas especiales por el término barreras del aprendizaje y la participación, en donde se toma en cuenta los factores que le impiden al estudiante aprender, ser incluido, porque aquí se toma en cuenta inclusive los factores actitudinales, tanto del docente como de la familia. Un docente que tenga una baja percepción de lo que el estudiante puede llegar a ser, no apoyará al estudiante para que logre las metas. Si los padres tienen también una baja percepción de su propio hijo o hija, tampoco él tendrá el apoyo familiar para poder vencer las barreras. Pero también están aquellos factores de políticas públicas, de adecuaciones del currículum, cuando no hay currículum flexibles. Eso hace que el estudiante no pueda aprender de manera significativa. ¿Qué otro aspecto hay que tomar en cuenta en las situaciones? ¿Cómo es el diseño de tareas y actividades de aprendizaje? ¿Cuáles son las prácticas de evaluación? ¿Cómo recompenso al estudiante en esa práctica? ¿Cómo distribuyo la autoridad y la responsabilidad en la clase? Eso también es un factor determinante para lo que se quiere lograr con el estudiante. Y por otro lado, están las variables personales. Esto habla de la propia autoestima de la persona y de esta capacidad que él tiene para la determinación de lo que va a hacer.
las reacciones emocionales del estudiante ante las tareas va a depender también, porque aquí deben haber docentes que prácticamente, y lo que he escuchado, que constantemente se quejan del estudiante, porque se le coloca una tarea, no la hace, la rechaza, no la entrega, pospone, pero tampoco se dan el trabajo de poder analizar la característica de la tarea que usted está colocando, el contenido, la estrategia que usted está aplicando para diseñarla, para su realización. ¿Es pertinente? ¿Es demasiada tarea también que pone al estudiante en estrés y que le disminuye el tiempo de calidad? Entonces, todas estas situaciones definitivamente hacen que nosotros podamos analizar cuáles son todo ese conjunto de factores, que no son pocos, son varios, para que el estudiante tenga un aprendizaje de manera significativa, que lleve esta información y la convierta en conocimiento. Porque recuerde los 4 pilares del aprendizaje. Debe generar un conocimiento, porque eso se queda en la memoria de largo plazo para que sea significativo. Pero también está el sistema de creencias del estudiante, el autoconcepto, sus expectativas y sus actitudes. Y por supuesto, la ocasión del aprendizaje, si le resulta o no atractiva, si esta situación de aprendizaje le permite implicarse para poder aprender. Vemos entonces que también hay que tomar en cuenta que hay que recordar que el cerebro aprende por patrones, que aprende por conexión con un material ya conocido y uno nuevo. Esa es la clave del anclaje. No venir a dar conceptos nuevos sin haber revisado qué es lo que conoce el estudiante o qué ha aprendido con respecto a ese tema o a esa área. También observamos lo que puede motivar o desmotivar al estudiante. Cuando observamos que el docente exige excesivamente y que esa exigencia está por encima del propio nivel del estudiante. Eso el estudiante hace que desista. Y además, en lo contrario, cuando la exigencia es tan mínima que produce demotivación en el alumno, porque el alumno se aburre. Entonces, ¿qué se necesita? Pues que el estudiante disfrute de la tarea que se genera, analizando cuál es su motivación, cuáles son sus emociones y sobre todo que las emociones positivas son las que van a favorecer el aprendizaje. Aquí, por ejemplo, como lo dice García Basset y Dominique de Toret, no se debe motivar al estudiante, sino crear un ambiente que les permita a ellos mismos motivarse. Ahora bien, hay un aspecto fundamental que son los momentos pedagógicos, porque todo lo que hemos platicado se tiene que incorporar en estos momentos o procesos instruccionales, como lo es el antes de la clase, el durante y el después. Fíjense que hay objetivos de los 3 momentos. Primero, el despertar en la motivación inicial, mantener la motivación al logro y hacer útil el proceso de evaluación. ¿Qué pasa antes de la clase? Esto es un momento en el cual corresponde con el diseño de lo que voy a aplicar posteriormente en el aula. Corresponde a lo que el propio docente planifica. Antes de la clase
es pertinente realizar un diagnóstico situacional para saber cuáles son las expectativas, necesidades y limitaciones antes de la clase. Es lo que nos permite medir la competencia, el nivel educativo y los conocimientos como punto de partida del estudiante. ¿Qué es lo que propone esta fase? Identificar y verbalizar los aprendizajes y las experiencias previas y relacionarlas con el tema, pero al mismo tiempo darle sentido, darle importancia, ya sea conectando con esta asignatura o con otra. Por lo tanto, los objetivos de aprendizaje que se van a analizar desde antes de la clase deben ser adecuados al estudiante para que le permita salir de esa zona de confort y le demuestra a usted cómo tiene su fortaleza. Antes de la clase, el maestro debe actuar como una guía, como un acompañante, ayudando a analizar los errores cuando ellos aparecen, mostrando al alumno expectativas positivas sobre el proceso de aprendizaje y ayudándolo a controlar el estrés. Y el maestro tiene aquí un papel y un rol fundamental en esto del inicio del estrés. Entonces, ¿cómo hacer que en el momento de antes de la clase pueda activar los conocimientos previos? Pues bien, hay técnicas. Plantee preguntas conceptuales y plantee y resuelva pequeñas actividades. Eso va a ayudar mucho. Hay que dar en el inicio de la clase instrucciones iniciales, porque es que todo tiene que estar claro. Explicar qué actividades vamos a realizar, qué se va a hacer, las reglas y las normas de la clase. Comunicar cómo se da el proceso de evaluación. Informar inclusive las fechas que se deben considerar para las evaluaciones. Eso se tiene que decir en el proceso de antes de la clase. Fíjense que aquí, por ejemplo, hay una muestra de cómo podemos hacer este ejercicio. ¿Qué tomar en cuenta? ¿Qué vas a aprender? ¿Qué son los contenidos? ¿Cómo lo vas a aprender? Ahí te estoy diciendo qué metodología te voy a aplicar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué son las actividades, retos? ¿Y en cuánto tiempo vas a hacer eso? Esto incluye las evaluaciones. La segunda fase es el durante la clase, donde se van a llevar a cabo una serie de actividades de aprendizaje. Y aquí es propicio la interacción para que se puedan desarrollar mayores habilidades para que se pueda promover el programa de estudio. Durante la clase, el maestro debe permitir que el estudiante ponga en práctica lo que sabe, que elabore, que construya. Es el momento en el cual el docente debe aclarar dudas, supervisa, asesora, acompaña con instrucciones claras y donde las tareas deben ser bien precisas. Durante la clase deben haber elementos de desafío, donde la dopamina actúe como una recompensa inesperada para favorecer el proceso de aprendizaje. Durante la clase, pues como sabemos, todos los estudiantes pues son curiosos. Entonces, active mecanismos emocionales para que el alumno pueda focalizar atención y aprender. Recuerde que no se puede ser efectivo en el aprendizaje si no se es afectivo, como lo dice Ana Forest. Trate de valorar las presentaciones activas, videos, preguntas de método a nivel del modo socrático, anécdotas, entre otros, ¿no? Entre otras estrategias.
Durante la clase, como el estudiante es un ser social, él tiene que estar en contacto con otros. Y ese contacto con otros es crucial para el proceso de aprendizaje. El docente durante la clase también debe tener en cuenta pues, otros factores, otros elementos, como por ejemplo, trate de llamar por su nombre al estudiante. Use el humor, el chiste, transmite entusiasmo y muestra interés por el estudiante. Fíjense que las estrategias recomendadas son trabajo en equipo. El cierre de la clase, por su parte, ya es el final. Y aquí es visualizar qué aprendimos y cuál es la utilidad de actividades y estrategias que han sido desarrolladas. Un cierre de clase es un momento en el cual se busca que el estudiante empiece a visualizar qué aprendió y cuál es la utilidad de las actividades que tiene que realizar como evaluación. En el cierre de la clase es importante que el docente formule preguntas claves. ¿Para qué las va a marcar? Para formular, en este caso, preguntas en las cuales se sepa si el estudiante tiene dudas o no y que vincule el contenido con el contenido anterior. Que inclusive el docente pueda ir verbalizando y pueda ir vinculando aquello que el estudiante ha ido trabajando para poder resolver dudas y dificultades. Un cierre de clase no puede evitar esto. Un cierre de clase amerita informar paso a paso cómo yo he construido el conocimiento y es el momento para que el estudiante me presente sus dudas, sus errores, porque aquí es donde vamos a privilegiar el error para de inmediato dar el feedback. Hay que informar en el cierre de clase, inclusive cómo vamos a ser evaluados. Ya se sabe que al inicio tenemos un calendario, pero el estudiante debe conocer la estructura de esa evaluación. No podemos sorprender al estudiante presentándole la evaluación el mismo día. Por eso se habla de la técnica del repaso, que también es una técnica que vamos a explorar junto con la propuesta del doctor Robert Rosler. Porque la técnica del repaso se tiene que, si vamos a evaluar, esta evaluación va a depender de cómo te enseñé. Y en la evaluación, nosotros tenemos que mostrar al estudiante qué te voy a evaluar y cómo lo voy a hacer y bajo qué formato. No sorprenderlo el mismo día. Es por eso que es tan importante empezar a colocar ejercicios, situaciones o simulacros del propio examen. Habíamos hablado que el docente debe disminuir los niveles de ansiedad y de estrés del estudiante. Esto es una forma muy salomónica de disminuir la ansiedad y el estrés. Porque ya el estudiante, al momento de ir a presentar el examen, sabe lo que va a afrontar. Sabe cuál va a ser el modelo del examen, cómo van a ser las preguntas, incluyendo de que en ese modelo de examen, que es el de experimentación, van a salir entonces las observaciones de lo que sería cómo mejorar ese instrumento que sería evaluación. Otro aspecto interesante que debemos de tener en cuenta es cómo vamos nosotros a articular el repaso, ¿no? ¿Qué hay que tomar en cuenta? Ya le estoy enseñando, tengo los momentos de la clase. ¿Acaso el repaso no sería parte de la planeación? Porque hemos observado de manera preocupante que el repaso para poder analizar si el estudiante entendió, si hay dudas, lo están colocando
como siempre, un día o 2 días antes del examen. Ese tipo de situación no puede seguir pasando, porque desde que usted dio la clase hasta el momento del examen ha transcurrido mucho tiempo. De eso también lo vamos a ver nosotros en el próximo módulo. ¿Cuánto es la memoria de trabajo que tenemos nosotros ante el material que recibimos? Porque, por ejemplo, lo que se dice hoy, tenga por seguro que mañana tiene un 50% nada más. Y al pasar 21 días, solo le queda un remanente del 10% de lo que se le explicó. Entonces, si así es como almacenamos la información sin repaso, no podemos hacer un repaso 2 días antes de un examen, 22 días después o 15 días después. Tenemos que recordar que los repasos pues son espaciados en el tiempo, no en el momento en que se va a hacer el examen. Y eso hace que antes y mucho antes del examen, el estudiante le demuestre que sabe. Un estudiante sabe que sabe cuando lo puede expresar, cuando lo puede escribir. Un estudiante tendrá la capacidad de entender que no sabe absolutamente nada o poco entiende cuando no es capaz de expresarlo con sus propias palabras o escribir. Entonces, por eso es que tenemos que tener en cuenta este tipo de circunstancias y aplicar los conocimientos de las neurociencias en estos momentos de la clase, que son cumbres, son claves para que el estudiante pueda entender inclusive la relevancia del tema que usted le está dando. Porque la relevancia es explicarle al cerebro el por qué yo debo colocar mis procesos atencionales de motivación y de emoción para aprenderme ese tema. Entonces, durante los momentos de la clase, se tiene que tener esto en cuenta, porque si no, el estudiante no aprenderá de manera significativa. La motivación en el aula, entonces, es el pilar del aprendizaje. ¿Sí? Sin emoción no hay aprendizaje. Eso creo que ha quedado claro. Y la motivación es lo que permite que yo pueda seguir o que yo pueda tener mis procesos cognitivos acorde con la necesidad del momento. Hay un sinnúmero de estrategias que se pueden llevar por cada momento de clase. Y fíjese que tanto en el momento del inicio, el desarrollo y el cierre de la clase, tiene que haber una coherencia entre lo que te enseño, por qué te lo enseño, para qué te lo enseño y cómo te voy a evaluar lo que te he enseñado. Por lo tanto, la motivación en el aula, la gestión de las emociones es la pieza fundamental para los aprendizajes significativos. Fíjense, Chema Lázaro tiene una forma muy particular, ¿no?, de que nosotros comprendamos que sin motivación no hay aprendizaje. En este segmento les voy a presentar cómo Chema nos dice y nos recomienda cómo mantener la atención, la motivación para que los niños y los adolescentes permitan aprender. Porque Chema Lázaro, por ejemplo, en este segmento que me gustó mucho, cómo lo explica, nos dice que la motivación en el cerebro y entender cómo se aplica el aprendizaje en la educación es el objetivo. Porque si esto no queda claro, será muy difícil apoyar al estudiante, sobre todo en esta necesidad que tenemos nosotros de que él adquiera un conocimiento en particular.
Recuerde que hay factores familiares, factores sociales que pueden intervenir en estas circunstancias. Entonces, un juego divertido, por ejemplo, basado en una actividad motivacional, ayuda muchísimo a entender la acción, el deseo y la satisfacción para poder lograr un aprendizaje motivacional y que sea eficaz a nivel neurológico. ¿Por qué eficaz a nivel neurológico? Porque recuerde que los aprendizajes dependen de cambios a nivel estructural del cerebro. Todo cerebro que aprende es un cerebro que cambia y debe cambiar porque esto le va a permitir a través de la conducta observar modificaciones y estas modificaciones dependerán de este aprendizaje. Vamos a escuchar a Chema para que nos explique cómo interviene entonces la motivación en el aprendizaje, en particular de niños y de adolescentes. Bien, hemos escuchado entonces a Chema Lázaro. Pienso que esta propuesta que él da con este pequeño juego como un ejemplo de cómo interviene la motivación en el aula, y fíjense que basado en el ejemplo del pulso chino, ¿no? Nos ayuda pues a poder explicar la importancia del deseo, la acción y la satisfacción para poder lograr este aprendizaje motivacional y que sea eficaz a nivel neurológico. Lo importante aquí es que como lo afirma Chema Lázaro, lo importante es que los maestros no empecemos a opinar desde la experiencia y que se haga desde la evidencia. Pasar de una cultura de la opinión a una cultura de los hechos y las certezas de lo que funciona y de lo que no funciona dentro del aula. Por eso es fundamental tener este tipo de situaciones explicadas de manera neurocientífica para que se entienda qué es lo que estamos haciendo. Incluyendo, fíjense, el sistema de recompensa y la importancia de la amígdala cerebral, que lo habrán escuchado. Bueno, ya para este segmento vamos a hacer lo que llamamos el cierre. Preguntas poderosas con respecto a qué aprendimos hoy, qué nos llevamos. Vamos a ir leyendo el feedback. Nos dice Alejandro, se ha dicho que nadie motiva a nadie. Si el alumno no se motiva a sí mismo, nadie le va a poder motivar. Doctora, ¿qué opinión tiene? Por mucho esfuerzo que realice el maestro. Bueno, eso lo hablamos nosotros en la motivación intrínseca, ¿recuerdas? Hay una motivación intrínseca y una motivación extrínseca. Pues ciertamente hay situaciones en el estudiante de manera intrínseca que no le van a permitir conectarse con el docente, como tú dices, por mucho esfuerzo que éste realice. Entonces, no es la opinión,
porque eso lo sabemos, eso ya está más que conocido. Es, ¿qué voy a hacer para poderme ganar ese estudiante? Es la pregunta que te hago yo a ti. ¿Qué vas a hacer? Hay situaciones en las cuales hay que como clasificar entre variables modificables, intervinientes, y las variables de las cuales yo no puedo. Entonces, por ejemplo, en el aspecto sociocultural, los escasos recursos, la pobreza, el hambre, pues ciertamente eso va a desmotivar a un estudiante. Entonces, hay que analizar muy bien el contexto. ¿Y qué estoy haciendo como docente para poderme interconectar con el estudiante? Cuando se habla de este tipo de situaciones, mucho hacen los docentes en realidades adversas. Son docentes, por ejemplo, que cuando aman a su escuela, cuando, cuando buscan la forma de poder ayudar al estudiante, dicen, el estudiante con hambre no aprende. Entonces buscan apoyos gubernamentales, apoyos de empresa privada para poder darle desayuno a los niños, porque con hambre no se aprende. Desde otro punto de vista, eh, este, creo que hay que empezar a observar. Alejandro nos dice, bueno, identificar lo que más le llama la atención. Pues claro, esa es la clave. Esa es la clave, porque si no se identifica cómo vamos a conectar con eso. Por eso te dicen, conecta con tu estudiante. Porque si tú lo ves desde tu propia óptica, desde tu propia visión, nunca vas a lograr nada con el estudiante, porque no te vas a colocar en su propio ojo para saber qué es lo que me gusta y lo que no. Al estudiante, por ejemplo, puede que no le guste que le coloques tantas tareas, que no le guste que hay que hacer demasiadas actividades y no hay un tiempo para moverse y juego. Entonces, eh, este, lo que le desmotiva al estudiante también puede ser tú. Esos son elementos que hay que identificar. Espero haber respondido, Alejandro, tu pregunta. Veamos. Sergio Antonio, la motivación parte del docente para contagiar al estudiante y es ser más investigativo. Ana Nava nos dice, tiene que crear un ambiente rico de experiencias gratificantes que lo motiven y emocione a aprender. Ana Galvis, como resumen, podría Gustavo Peña, la motivación de ambas partes, tanto del docente como del alumno. Gustavo, la motivación, Gabriela, aprendí los 4 pilares del aprendizaje: atención, compromiso, retroalimentación y consolidación. Excelente. Jorge Laine nos dice, asociar el placer a las tareas, así el alumno tiene motivación para hacerlas, sintiéndose motivado para realizarlas. Gustavo, momentos de una clase: inicio, desarrollo, cierre y cómo evaluar y con qué evaluar. Muy bien. Gilma, ¿cómo mantener motivados a los estudiantes? Por motivo de que algunos estudiantes pueden tener alteraciones emocionales. También queda claro, lo importante es tener conectados cuerpo y la cabeza para un óptimo aprendizaje. Ajá, se acordó del doctor Aldana, Gilma. Julio, la caracterización de los estudiantes deben ser actualizadas por lo menos cada 3 meses. La verdad es que no, yo no dije, no recuerdo haber dicho eso. ¿Nosotros dijimos eso? Porque yo no recomendaría que un estudiante, por ejemplo, que tenga necesidades educativas específicas o que tenga alguna condición de neurodivergencia, esperemos 3 meses para saber cómo está avanzando. Todo lo contrario, tiene que ser constante y permanente, pero yo nunca he recomendado ese tipo de actuación, por si acaso, no lo haría. Yo no, así no lo haría. El estudiante perdería mucho tiempo. María Gión, la responsabilidad del docente es motivar para construir el aprendizaje significativo, para motivar deseo, acción, satisfacción frente a la tarea.
Muy bien. Gloria. Una clase con muchos aprendizajes, desde los 4 pilares del aprendizaje para un real aprendizaje. La importancia de la motivación, mantener la motivación, atención del alumno, anticipar el alumno, en qué aprenderán y cómo serán evaluados. Fátima Espino. Me encantó la motivación y en general en los estudiantes una motivación, una emoción genuina y agradable, positiva para aprender. Además de que todos los tips del antes, durante y después de la clase, que muchas veces, si bien los usamos, algunos los pasamos por alto. Nos dice Sonia Ramírez, la importancia de la conexión con cuerpo y cerebro, que es la motivación que lleva al docente. Y es aquí donde el docente busca conectar con su estudiante. Ana María nos dice, la motivación depende del niño, el docente y los padres. Julio, un docente con autoestima y motivación genera un ambiente seguro, pedagógicamente enriquecido. Dana, aprendí que la motivación en el aula genera un ambiente de aprendizaje. Y Mabel, que la evaluación debe ser coherente con los 4 pasos de la clase. Muy bien. Maestro Héctor, te activamos el audio para que podamos cerrar este reflexión final de la noche. Buenas noches, maestra, ¿cómo está? Todo bien por acá. Bueno, yo creo que también hay que agregar otro dato, y eso es por la experiencia que yo ya tengo. Podemos tener los cursos, las actualizaciones y todos los contenidos para poderlos estudiar, repasar y ponerlos en práctica. Pero hay un detalle, si el grupo no te acepta, ahí, por muy bueno que sea uno, nada más a veces las cosas no funcionan. Te lo digo por experiencia porque a lo largo de casi 29 años me ha tocado 5 grupos que no me aceptaron. Y así, por más cursos que tenga, por más conocimiento, no funcionó. Entonces, yo creo que la atmósfera de empatía juega un papel fundamental para que uno pueda trabajar uno con los chicos. Apenas el sábado yo terminé de dar un curso en licenciatura en curso sabatino y bueno, pues me fue muy bien gracias a la evaluación que hicieron. Pero algo que también es importante es la evaluación que hacemos el curso. Bueno, yo hago el curso con los chicos o las chicas y es importante que también nos llevemos esa retroalimentación porque, bueno, al menos a mí me sirve porque yo les pregunto qué fue lo que más les gustó del curso, las actividades, también la gestación de actividades, por ejemplo, en plataformas como Classroom. Y esto, bueno, pues también da buenos dividendos, porque esto garantiza en el camino en que, por ejemplo, uno va. Al mismo tiempo, esa retroalimentación permite que uno vaya haciendo ajustes sobre la marcha. ¿Qué me está funcionando? ¿Qué puedo incorporar? Con este grupo sí me funcionaron estos métodos, técnicas o estrategias de aprendizaje y también qué otros métodos, estrategias puedo utilizar con otros grupos para determinar si también se ajustan a las necesidades del propio grupo. Esa es una parte importante porque al final de cuentas uno como docente no se puede uno quedar hoy en la actualidad con lo que uno aprendió. Yo puedo decir que no soy el mismo de hace casi 29 años, donde yo no agarraba una computadora, ni sabía mandar un email. Y bueno, hoy hago todo eso. ¿Y cómo? Pues va uno aprendiendo sobre la marcha y se va uno actualizando, porque al final de cuentas la educación también va evolucionando y también nosotros tenemos que evolucionar. Ese es mi aporte. Gracias. Gracias, maestro Héctor. Bueno, leemos el último comentario de Ana Nama. Ana, muchas gracias por tu último comentario. Motivación emociona, activa la atención. Relacioné de manera significativa los conocimientos previos con la nueva información que permite almacenar en la memoria al generar un aprendizaje significativo. Gracias, Ana. Bueno, espero que la clase de hoy, por lo que observo, pues hubo mucho aprendizaje. Estamos generando un proceso importante para que se comprenda desde el punto de vista neurobiológico lo que el estudiante requiere. Y vemos pues la complejidad que tienen los procesos de atención, concentración y motivación, porque
Es complejo porque estamos hablando del ser humano y no nada es lo que queremos que sea, ¿no? Entonces, mañana vamos a seguir con el otro proceso que hay que conocer, como lo es cómo hacer que la información recibida se almacene en la memoria de trabajo y esta se convierte en conocimiento. Porque información y conocimiento son dos temas totalmente diferentes. El cerebro necesita conocimiento a través de una información. ¿Cómo hacemos que esa información se almacene? Entonces mañana vamos a hablar de la memoria de trabajo, de largo plazo, de corto plazo, para poder conocer la mejor estrategia para poder sustancialmente fortalecer eso, cosa que nuestros estudiantes tienen muchas fallas, ¿no? Por ejemplo, hay estudiantes que llegan a una evaluación o les vas a preguntar algo y te dicen que se quedan en blanco, ¿sí? Y te dicen que estudiaron, pero se quedan en blanco. Entonces, ¿cuándo estudiaron? ¿Cómo lo hicieron? Así vamos a conocer los llamados asumicidios. Los asumicidios es un maestro que asume que el estudiante le entendió lo que usted le explicó. Asumicidio es el maestro que asume que el estudiante tiene buenas técnicas de estudio. Asumicidio es el maestro que asume que el estudiante sabe repasar solo. Por eso vamos a observar cómo poder apoyar al estudiante para que tenga mejores aprendizajes, conociendo cómo el cerebro almacena, cómo el cerebro codifica y almacena esta información. Bien, hemos llegado entonces al final de nuestra clase. Agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes aquí y recuerden, mañana tenemos evaluación, ya tenemos neuroreto, ¿sí? Vamos a hacer una evaluación y en la cual vamos a darles a ustedes la oportunidad de participar y llevarse sistema de recompensa, un regalo, que sería un libro digital, que es una muestra de nuestra biblioteca virtual. Así que atentos mañana, porque mañana hay autoevaluación, donde vamos a analizar cómo estamos gestionando nuestro conocimiento, privilegiando el error, pero premiando al que tiene mejores conocimientos, porque ese es el tema de recompensa. Nos vemos mañana entonces a las 6:30 de la tarde, hora Colombia. Cuídense mucho y hasta mañana.